Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ana Silvia Serrano desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión les quiero presentar casos extraordinarios de sanación con geometrías de obsidiana, con el fin de que se vea el alcance que tiene esta medicina vibracional para todos hoy día. Hola, buenas tardes. Soy José Alberto Moreno Chávez. Yo entré a Obsidiana buscando sanar una dolencia física que me había iniciado el 25 de diciembre, precisamente del año 2006, cuando me desperté con un dolor muy intenso en la noche y el dolor estaba provocado por una contracción anormal en la rodilla derecha. Yo tenía completamente la rodilla de esta manera. Al ser vacaciones de fin de año, había pocos médicos dispuestos y que me pudieran dar una cita. Uno de ellos, el primero, cuando me revisa, dice que es un caso muy raro. Piensa que es tuberculosis ósea, que es una enfermedad muy extraña, y busca una segunda opinión. El segundo médico, un ortopedista, decide operarme, ¿no? Me opera de la rodilla y cuando salgo del quirófano para recuperarme, me pregunta, está sorprendido el médico y me dice que nunca ha visto una destrucción tal de una rodilla similar, que lo que él piensa es que yo tengo o tuberculosis ósea o cáncer. En ese momento, por el shock, decido que me hagan pruebas. La primera prueba niega la posibilidad de cáncer, no así de tuberculosis ósea. Entonces empiezo a ver un largo peregrinar de médicos que me llevan 4 años sin tener un diagnóstico. Los diagnósticos iban desde la tuberculosis ósea hasta una degeneración congénita, en donde parecida a una artrosis, en donde yo me iba a deformar. Para ese momento yo tenía 26 años y los médicos calculaban que antes de los 35 yo iba a estar totalmente deforme, iba a empezarse a deformar la rodilla, seguiría la cadera, de ahí los brazos y sería una enfermedad anquilosante que me acompañaría todo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, ante tales perspectivas, decido buscar otros métodos que llamamos alternativos de curación, y es cuando yo llego en agosto del 2010 a el consultorio de la doctora Ana Silvia, la cual me explica cómo es la terapia de la obsidiana. En un primer momento, claro, uno tiene reservas porque dice, ¿cómo es posible que unas piedras y unos cuarzos me vengan a mejorar lo que no me ha mejorado cientos de pastillas de cortisona y cientos de medicamentos y visitas a los grandes gurúes de la medicina en México? Entonces, pero más allá de eso, empiezo yo el proceso de la curación con la obsidiana, el cual, para mi sorpresa, no era nada más, digamos, un fetiche de piedritas que uno se ponía o consultaba o ese tipo de cosas, sino que es una terapia muchísimo más profunda, que lo que hace es liberar los sentimientos y
liberar las emociones que uno tiene atorado. Cuando empiezo a trabajar de manera profunda y constante la obsidiana, me doy cuenta que el problema de la rodilla era un problema anímico. Yo no quería caminar. ¿Por qué? Porque había ocurrido un shock muy importante en mi vida, precisamente unos 6-8 meses antes del problema de la rodilla. Y en ese momento inconscientemente yo decidí que no quería volver a caminar y que por lo tanto no quería seguir evolucionando, y lo que yo prefería en ese momento era dejar de caminar y morirme. A través de muchos años de terapia y del ejercicio con las distintas geometrías y con los distintos arquetipos, me daba cuenta del problema emocional que tenía. Y había algo importante en mi perspectiva de sanación. Yo no iba a volver a caminar hasta que yo no decidiera caminar. Y eso era algo muy profundo, y era algo muy sabio, y era algo muy potente. No era una medicina externa, no era el embrujo de las piedras, por así decirlo. Era un conocimiento que se me revelaba. Yo me había causado esa enfermedad, pero también yo era el propio consecuente para sanarme. En el momento en que yo decido sanarme, porque es muy importante decidir que uno tiene que sanar, porque la enfermedad también es un criterio importante, que es donde uno recibe mimos, uno recibe atenciones, y uno puede caer en la enfermedad como parte de un consuelo bastante siniestro. En el momento en que yo decido sanar y divorciarme totalmente de mi enfermedad, en ese momento empiezo a tener grandes avances. Yo desde finales del 2006 hasta el año 2012, utilizaba muletas para caminar cuando bien me iba. A partir del 2012, cuando yo decido sanar, empiezo a dejar las muletas, y no solo eso, sino que empiezo a caminar. Y en el marco de mi ansia por querer volver a caminar, acudo a un quiropráctico, porque también existía el mito de que, bueno, yo tenía este mal congénito. Y cuando ve mis radiografías y ve los resultados, este quiropráctico me dice: usted no tiene nada. A usted lo han engañado 6 años, usted no tiene absolutamente nada. Sus rodillas son normales, sus músculos son normales, y lo único que usted lo han puesto lo han anquilosado. Claro, los médicos me habían recomendado caminar, pero al fin y al cabo el que había decidido anquilosarse era yo. En un tiempo rapidísimo, en unos 5 meses o menos, yo no solo camino, puedo volver a caminar de manera independiente, puedo, digamos, quizás no correr un maratón, pero puedo recuperarme absolutamente. Y no solo me puedo recuperar absoluta físicamente, también me doy cuenta que mi recuperación era una sanación completa. La sanación también venía de adentro de las experiencias y las emociones, y que yo tenía que aprender a controlar mis emociones para impedir enfermarme. Como conclusión, la terapia de obsidiana, en mi caso, sirvió como un catalizador de emociones que estaban enterradas,
y que me impedían tener, y que eso me provoca tener ciertas actitudes frente a la vida, y por lo tanto tener una conciencia donde yo no quería vivir. Lo que me alumbró la obsidiana, si se permite el verbo, a pesar de que es una piedra negra, lo que me alumbró fue tener una nueva conciencia para decidir y ser consciente de que el que se creaba la enfermedad es uno mismo, pero que también en uno mismo estaban las posibilidades de sanación. Por lo tanto, todos nacemos sanos, pero es nuestra mente descontrolada la que nos lleva a enfermarnos. Entonces, una alerta para todos ustedes y nosotros es dejar de enfermarnos y tener una psique sana para sanar completamente y ser seres humanos totalmente integrados y cabales. Muchas gracias.